Buenos días, sean todos una vez más a nuestro programa y su programa Geoeconomía, el cual se transmite por el canal 101 de Claro y 1101 de Claro también, en los canales 45 de Win Telecom y el canal 20 de Telecable Dominicano, así como por el canal 647 de Amazon Fire TV y en más de 40 sistemas de cable en las provincias del país y por la red de satélite EUTEL para los Estados Unidos y todo el continente americano. Además, nos pueden seguir en todas nuestras plataformas digitales disponibles y en nuestra página web sumundotv.com. No olviden también comunicarse con nosotros a los teléfonos al teléfono 809-547-1158. En el día de hoy tendremos un programa muy interesante en donde estaremos debatiendo sobre la problemática económica, pero particularmente con referente a lo que tiene que ver con la parte de la agricultura. También tocaremos otros temas de interés. Con nosotros, Maridalia Rodríguez y Luis Humberto Vargas, que nos acompañarán durante esta mañana. Maridalia, ¿cómo te sientes? Buenos días, buenos días. Gracias por acompañarnos a otra entrega más de este programa. Y para mí es un placer compartir con ustedes como cada sábado. Bien. Maridalia, cuéntanos, mira, aunque nuestra intención es ver básicamente lo que es la problemática económica y social de la República Dominicana y centrarnos en el caso tuyo en la parte social. ¿Qué nos puedes decir a grandes rasgos de lo que está ocurriendo en el país, en el área social particularmente, que es donde te has especializado? Este es un país que a la hora de hacer un análisis social es hasta complejo. ¿Por qué? Porque tenemos que República Dominicana exhibe un crecimiento, ¿verdad?, que pudiera decirse que es modelable o que es de reconocer. Si comparamos esos indicadores con la media de América Latina y el Caribe, podemos ver que tenemos crecimiento con relación a otros países. Sin embargo, cuando vamos más a la parte social, vemos que todavía persisten desigualdades importantes y que pese a ese crecimiento económico, ¿verdad?, que dicen que tenemos o que sí exhiben los indicadores, hay temas, por ejemplo, pendientes y deudas con relación a algunos sectores, porque los avances de República Dominicana no se manifiestan por igual en todos los sectores. Por ejemplo, nosotros tenemos un desafío con relación a la tasa de mortalidad infantil y la tasa de mortalidad materna. Nosotros estamos prácticamente 17 puntos por debajo de la media de América Latina y el Caribe. Estamos cerca. ¿Cómo? Estamos ¿Tú cerca. puedes repetir? ¿Cómo Sí. es posible eso? Nosotros estamos cerca con la tasa de mortalidad infantil de Haití, Guyana y Guatemala. Entonces, por eso decía que ver la situación social de República Dominicana a veces es compleja, porque hay fenómenos que deberían estar correlacionados, pero todavía persisten grandes desafíos. Y también no solamente el tema de mortalidad infantil, también el tema de mortalidad materna, de mortalidad materna. Entonces, con relación a la situación social de República Dominicana, hay avances en ciertos sectores, pero todavía siguen algunos desafíos que son hasta históricos y que uno pudiera decir, pero ¿y por qué? Si República Dominicana, cuando vemos la proporción de partos que son atendidos por un personal cualificado, vemos que tenemos muy buenos indicadores, pero cuando vamos a esa realidad, entonces nos encontramos que ciertamente aquí hay fenómenos complejos de entender. Mira, ya que tocas ese tema, siempre ha habido una queja con la calidad de la data de la salud, particularmente porque durante mucho tiempo se ha estado solicitando que esta data fluya, vamos a decirlo así, más ágilmente y de forma desagregada. Fíjate cómo se habla de la mortalidad infantil y de la mortalidad materna,
pero siempre queda la duda de que al existir un componente migratorio y el sistema de salud dominicano tener que cargar con una parte de ese componente, tal vez el dato no refleja 100% la realidad de la población dominicana, y también, pero sí refleja la realidad del hecho de que el sistema no está siendo eficiente, vamos a decirlo así, el sistema de salud. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Bueno, pero hasta ahora las estadísticas sí muestran que tenemos un desafío con relación a los indicadores de salud. Sí es cierto, el sector de salud de República Dominicana tiene importantes oportunidades de mejora, por ejemplo, como el tema del subregistro y la oportunidad de los datos. Por ejemplo, los datos que estaba viendo, que estábamos, a los que me referí, son del Banco Mundial, pero si verificamos las estadísticas nacionales, los datos están apenas hasta 2018 y 2019. Entonces, yo sí creo que las estadísticas, por lo menos, sí reflejan, en cierto sentido, los retos que tenemos dentro del sector de salud. Pero con relación al tema de la oportunidad, a la calidad y al subregistro, todavía hay, digamos que, oportunidades de mejoras importantes, sobre todo la transformación y la sistematización para que podamos tener información oportuna y de calidad. Fíjate que la crisis que surgió con el COVID-19 fue un gran reto en el sentido de que las informaciones no fluyeron, e incluso no solo que no fluyeron, sino que hubo grandes contradicciones en cuanto a la cantidad de personas que fallecieron con lo que era el dato suministrado por el sistema de salud. Entonces, frente a una perspectiva de esta naturaleza, en donde las probabilidades de que se repita una situación como esta, la información debe ser más oportuna, ya que muchas naciones, tanto iberoamericanas como en sentido general, pero particularmente en Iberoamérica, sufrieron grandes pérdidas por no accionar lo suficientemente rápido frente a la crisis, por ejemplo, en la parte preventiva. Así es. El COVID desnudó una realidad que para muchos ya era conocida. Por ejemplo, desnudó las falencias del Sistema Estadístico Nacional Dominicano. Y eso puso en evidencia los pendientes que hay con relación a actualizar el Sistema Estadístico Nacional de República Dominicana. Pero creo que lo he dicho en otras oportunidades, es que esa actualización y esa innovación tiene que darse sobre la base de una actualización del marco legal de la actividad de estadística de República Dominicana. Yo creo que es muy correcta tu posición, pero debemos de ir mucho más allá. Ciertamente, durante la pandemia, que no acaba de terminar, aunque está a un bajo perfil, no solamente aquí, sino a nivel internacional. Tal vez la categoría, ya bajó de categoría y no es pandemia, sino... tenemos un problema. Un problema endémico. Endémico, sí. Que se centralizó en la COVID, en este virus, pero debemos de recordar que estamos afrontando siempre problemas serios de salud, y no solamente por el chikungunya, el cólera, paludismo, que son enfermedades que en otros países se han logrado superar, menos aquí, en República Dominicana. Pero veamos las cosas más objetivamente. ¿Qué en cierta medida se convierte en una fuente de esas enfermedades? La desnutrición, la falta de una alimentación adecuada, la carencia de agua potable, sana, y eso no importa... el saneamiento urbano también. El saneamiento, porque uno de los, yo le he estado señalando, es prioridad número 1 resolver la gestión de los residuos sólidos y líquidos en el país, sobre todo a nivel de las concentraciones de la población, o sea, son los centros urbanos. Que hay también, es bueno que se sepa, una discusión abierta. Aquí se está considerando área urbana a simple poblado, que es un agrupamiento de campesinos que debiera de calificarse como rural.
Aquí, para que yo recuerde, la ONU había establecido 10.000 habitantes por zona para que se le considerara urbano. Eso es sencillamente un simple dato estadístico. ¿De qué urbano? ¿De qué urbanización estamos hablando cuando los problemas de gestión no recogida, porque es transporte y disposición final de la basura, correctamente hay que decirle residuos sólidos, pero no solamente residuos sólidos o desechos sólidos, sino también los desechos líquidos o residuos líquidos, debiéramos de incorporar. Los aguas residuales. Entonces, el problema, como estaba señalando, es la desnutrición. Aquí hay un 5 o 6% de la población que está pasando hambre. Entonces, ¿cómo es posible que una gente que está pasando hambre se le pueda estar exigiendo o pidiendo o creyendo que pueda estar en buena salud? Entonces, esos son problemas fundamentales. El primer programa, oigan bien, los partidos políticos que ya empezaron la campaña, el primer punto fundamental en el país de demandar es que no haya un solo habitante, y que quede claro, habitante de este territorio, específicamente dominicano, y no me venga de ciudadano, porque hay una enorme confusión. Dominicano, desde el que ya acaba de salir a la luz pública, a la luz del sol, hasta nuestro anciano que esté con la edad más avanzada, no tenga resuelto básicamente, fundamentalmente, vitalmente su alimentación, su dieta. A partir de ahí comenzamos a hablar. Entonces, por eso digo que eso es una de las principales reivindicaciones. Entonces, otra cosa que debemos de señalar en torno a estos datos deficientes es que no se acaba de armar, estamos de acuerdo, hay que una reforma de la ley, una reforma de la regulación, del reglamento, pero también necesitamos concebir la data dentro de un sistema de reforma del país. Y creo, y nosotros hemos sido de lo que hemos estado levantando la bandera, de que debe de crearse un instituto de estadísticas, de geografía, de innovación e informática. Claro. Porque si no, entonces estamos a expensas de que cualquier funcionario, por ejemplo, la Oficina Nacional de Estadística, ¿de quién depende? Del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. ¿Pero qué tiene que ver el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo con la data? Equivocándose permanentemente, porque están hablando de que se ha superado en cierta medida la pobreza, lo cual es un escándalo. Mientras más estamos entregando subsidios, mientras más estamos para rebajar los alimentos, mientras más estamos haciendo donaciones a gran parte de la población, ¿tenemos resuelto el problema? No, no está resuelto. Usted lo tiene ahí congelado, en suspenso. En suspenso. Entonces, en vez de abrir una discusión, que fue el compromiso que tuvo esta gestión, de abrir una discusión sobre temas clave, incluyendo este asunto de la nutrición, este asunto de la pobreza o de indigencia, que también no se sabe, como que es un procedimiento, una técnica específica que se utiliza aquí. Ni siquiera se ha discutido profundamente cómo que se está midiendo. Eso es algo importantísimo. Todo lo que tiene que ver con la articulación y la complementariedad de los datos. Por ejemplo, si uno va a hacer un ejercicio de análisis estadístico, hay que consultar varias fuentes. Fuentes que apuntan a la misma área temática. Entonces, eso es importante cuando a veces en el país, a nivel nacional, no hay datos disponibles y hay que recurrir a fuentes internacionales. Y con relación a lo que usted decía sobre el tema de desnutrición, a veces queremos creer que no, que en República Dominicana no hay problema de desnutrición, pero sí, es un problema importante. Según los datos que estaba revisando del último informe de la FAO, República Dominicana, Haití y Guyana son los países que tienen la mayor incidencia de mujeres entre 15 y 49 con anemia. Y ese fue un dato que a mí realmente me sorprendió y le comenté a mi hermana que es doctora, le pregunté, háblame de esto, ¿cómo es posible que República Dominicana sea el tercer país de la región con más mujeres con anemia? Y me dijo, sí,
es una realidad. La mayoría de las mujeres que van a hacerse cualquier análisis rutinario, al final terminan teniendo anemia. Y esas son cosas que a veces no se dicen. Por eso decía que analizar República Dominicana a veces resulta complejo, porque exhibimos indicadores de crecimiento. Inclusive nosotros somos un país considerado como renta media alta. Entonces, ¿cómo es posible que en un país de renta media alta todavía existan desafíos como tan básicos como es un tema de seguridad alimentaria? Y no solamente lo que se corresponde con la desnutrición, sino la malnutrición, porque hay un alto porcentaje de la población dominicana que al no alimentarse correctamente está padeciendo enfermedades como la diabetes. Incluso el Instituto Nacional de la Diabetes dice que casi un 14% de la población dominicana padece de esta enfermedad, o sea, por problemas de malnutrición. Los dominicanos no solamente no tienen, como se diría, comen lo que pueden comer. Entonces, no necesariamente lo que tienen que comer. O la influencia de la propaganda. Pero tú nada más tienes que acercarte, y usted que me está viendo en estos momentos puede darse cuenta con digamos, el pequeñito negocio de venta de empanadas que está en la esquina o a dos esquinas donde usted reside. Una gran demanda siempre. Está bien, tiene la empanada. ¿Y qué bebe la gente en sentido general? ¿Una soda? Sí. ¿Una soda? ¿Un refresco? No un jugo natural, sino un refresco que tiene una alta proporción de azúcar. Es que es difícil hacer un jugo natural en este país hoy día. Don Pero Luis, con los precios, ¿usted sabe lo difícil un limón que está compra? costando hasta 30 pesos, por Dios. Pero déjame terminar la idea. Entonces, cuando tú tienes tenemos una propaganda permanente de consumo de azúcar, azúcar, y bueno que se sepa, el azúcar es el peor alimento que hay. Inclusive peor que la grasa. El daño que hace, porque lo que te hace es reventar todos los órganos internos de tu cuerpo. Esto es increíble. Y aquí no se le pone pare. No solamente por el lado de bebidas gaseosas, sino también en el caso de las bebidas alcohólicas. Esas bebidas que en sentido general se le dice alcohólicas, espirituosas, son en gran medida hechas de azúcar. Cuando usted se toma una copita de vino de 3 dedos, oiga bien, 2 dedos, acredíteselo al azúcar. Sí. 2 dedos, oiga bien, de 3. Eso no quiere decir que usted no beba vino, de que yo beba vino o cualquier otra bebida. Es el abuso. La mayoría de la gente no bebe vino. Aquí lo que, dado caso, lo que tenemos es un tipo de vino que mucha gente, no yo, ¿verdad? He oído que se dice vinagre. No un vinagre dulce, es lo que producimos en el país. Vinagre dulce. O sea que volvemos al mismo problema. No es casual que ese tipo de bebida sea muy, muy azucarada. ¿Para qué? Para matarle el vinagre. Entonces, como decía, esto es un asunto complejo de que tiene que ver no solamente con la data, la colecta. Desaprovechamos el momento, tuvimos una buena ocasión con la pandemia para avanzar, no retroceder, para avanzar en nuestro sistema estadístico nacional. Hay que llamar a una conciencia nacional, a una toma de conciencia nacional, porque si tú no incorporas la población, inclusive hasta los niños, ahí tiene que ver con la educación, porque aquí se habla de todo, de que hay que introducir asignatura en nuestro sistema escolar. Pero realmente, ¿de qué dependemos? De una alimentación sana. Claro. Aquí que es un tema, creo, muy importante. Aquí no digo que no, es muy importante la educación sexual. Pero más que la educación sexual, es la educación alimenticia, la higiene personal, porque es una persona que debe de comenzar a construirla desde que es un niñito o una niñita hasta la edad adulta. Da vergüenza, ¿verdad? Como muchos de nuestros pacientes llegan a los hospitales, de eso nunca hablan los médicos, pero es sencillamente descuido. No,
una condición de precariedad, una condición de indigencia, una condición de que no tienen suficientes ingresos para poder no vivir, no sobrevivir. Entonces eso no lo reconoce, no lo acaba de tratar analíticamente. Quien le toca, que es el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, lo que tiene es una campaña permanente de que aquí estamos disminuyendo la pobreza. No, no y no. Ahí están los datos. Nosotros tenemos una inflación que va subiendo. Y si usted tiene una inflación, ese ingreso que usted recibe disminuye en términos reales. O sea, No nos llamemos cuento. Cuando se hacen operaciones de aumento de salarios o sueldos, pero no ingreso laboral. Hasta eso ni siquiera saben. Eso que están dirigiendo, sobre todo la unidad de análisis que está compuesta por un grupito de neoclásicos y de neoliberales. Lo único que con la pantallita de que están contribuyendo al supuesto desarrollo nacional. Es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Y se niegan a una discusión pública. Vuelvo a repetir. Porque este país necesita que se dialogue, que se debata, claro, un debate con altura, presentándote los mismos datos oficiales, que se presenten argumentos y sobre todo que se presenten propuestas de solución. Aquí hay muchísima gente del extranjero que se invita, pero realmente, ¿cuántas conferencias se han dado a esos extranjeros, incluyendo latinoamericanos? Porque aquí vienen siempre gente del norte a decirnos lo que tenemos que hacer cuando ellos tienen problemas. Y lo digo porque en Estados Unidos estamos hablando de que gran parte de la población, aunque usted no lo crea, está en condiciones de pobreza. Por eso necesitan todos estos programas de alimentos. Claro. Y también en Europa. Y que no nos confundamos. También China. China vive con una gran parte de la población que es pobre. Y ni hablar, ¿verdad? Que hay otros temas, como ya yo indiqué, que es el caso de la educación. Lo digo aprovechando el momento que me viene a la cabeza la información. El 45% de los niños chinos o niñas chinas, oiga, porque nos ha hablado de los chinos, es la maravilla del mundo, no te leen un texto correctamente. Pero entonces ya no estamos tan mal. No, pero esa es la conclusión falsa. Porque a veces, a ver. No, pero escúchame, yo te voy a dar el turno. Esa es una conclusión. Como otros están mal, nosotros estamos... No. Nosotros estamos mal y muy mal. Y lo correcto es nosotros tomar conciencia y el gobierno, sobre todo que quiera asumir responsabilidades, estamos hablando la presidencia, utilice los recursos para lo que tiene que utilizar. Ahora, porque no se trata de ver el mal que está al lado, sino resolver el mal. Ahora, esa es mi posición. Hay algo que es evidente y que lo hemos tocado de diferentes formas. Primero, no hay una política de salud pública, bien orientada, porque la política de salud pública debe tender hacia la prevención de enfermedades. Entonces, la parte de la educación, precisamente, debería irse desarrollando programas de integración, no solo de salud pública con las escuelas, para que los niños desde temprana edad sepan cómo alimentarse y cómo, ya lo citaste. Debo de hacerte una excepción. Los estudiantes del Colegio de La Salle, de los hermanos de La Salle, aprovechaban la asignatura de biología para educar. Esa fue mi experiencia. Para educar cómo es que uno debe alimentarse. No es cuestión, ¿verdad? Eso que uno después se da cuenta y eso no es lo que se practica. Y no solamente eso, sino la atención a la higiene personal, diaria, cotidiana. Y debo de reiterar, los europeos aprendieron, oiga lo que le voy a decir, aprendieron a lavarse las manos, que no se la lavaban, gracias a su intervención de esta isla. Fueron los indígenas que le enseñaron a los europeos a lavarse las manos. O sea que
no es que nosotros tenemos que ir adelante, es que en muchas cosas tenemos que volver hacia atrás y recoger lo bien que nosotros hemos hecho. Escúchame esa intervención. Sí, yo siempre he escuchado que hay quejas con los dominicanos, particularmente con las dominicanas que viajan a Europa, porque se le hace énfasis que se asean excesivamente y es tal vez que ellos no se asean con la frecuencia que lo hacen. Sí, tiene que ver con el clima necesariamente, pero la pandemia incluso también obligó al asunto de recalcar sobre la higiene, particularmente lavarse las manos. Pero como volvemos al tema de principio, la falta de agua con calidad, la falta de agua de calidad y la forma de tratar estas aguas, las aguas y los residuos sólidos, crean otros problemas a nivel de salud. Otro de los elementos, la falta de coordinación entre los diferentes departamentos. O sea, si hubiese coordinación entre los productores de estadísticas y los que elaboran políticas para la solución de estos problemas, muchas cosas fluirían, pero da la impresión de que estamos actuando como islas independientes y no como un Estado. Claro, y sobre todo con relación a lo que decías de la educación, es que cualquier iniciativa o política pública para que sea sostenible debe darse sobre la base de la educación, porque al final el desarrollo socioeconómico de una población, de una nación, es una responsabilidad, o sea, todos interactuamos bajo ese sistema y tiene que ser sobre la base de la educación, porque hay muchas cosas que a veces se enseñan desde el hogar, desde la casa. Eso del tema de, por ejemplo, de la higiene, de un buen saludo, cosas que son básicas y que tanto hace falta en este país. Entonces, a veces, cuando preguntan si estamos bien o estamos mal, yo siempre digo, bueno, estamos bien o mal respecto a qué año atrás o respecto a quién. Entonces, sí, yo creo que República Dominicana tiene luces que exhibir, pero temas meramente social, que tiene una línea prácticamente invisible con lo económico, todavía sigue siendo un desafío el tema de la educación, a pesar de que tenemos indicadores que pudieran sugerir ciertos avances, pero ciertamente creo que hay un tema que es estructural y que tiene que darse como sociedad en conjunto, porque eso es importante. No es una cuestión simplemente de tener muchos jóvenes con títulos universitarios, y eso es algo como que casi siempre lo digo en mis asignaturas, porque es que tiene que hacerse una revisión integral y estructural de todo. Inclusive desde las mismas academias, hay que hacer una revisión integral, porque es que hasta el método y la enseñanza quizás de enseñar, tiene que cambiar. A veces en las academias nos enseñan a resolver un problema mecánicamente, pero hay muchas cosas que hacen falta. Entonces yo creo que es que cualquier política pública de cualquier nación, para que sea sostenible, tiene que darse sobre la base del conocimiento, tiene que darse sobre la base de la educación, y ese es un proceso en el que interactuamos todos como Estado. Ya hemos visto la parte del tema alimenticio, y hay un tema que ha estado sobre el tapete recientemente que es el arroz. Como ustedes sabrán, de una u otra forma, los acuerdos establecidos con el acuerdo de CAFTA implicaban de una u otra forma la entrada en vigencia del acuerdo, a partir del cual ya en el mercado nacional van a poderse importar arroz de diferentes partes del mundo, especialmente desde los Estados Unidos. Esto ha traído una gran controversia porque, como sabemos, hay una cierta producción de arroz que satisface la demanda de nuestro país, pero de una u otra forma, con la entrada del acuerdo, esto va a producir serias distorsiones a los productores locales y de una u otra forma tal vez hasta lleve a la quiebra a muchos de los productores nacionales. Quisiéramos que Luis nos diera su punto de vista sobre este punto. Con mucho gusto, pero creo que nuestra apreciada colega
nos puede decir, tiene algunas informaciones que me pueden ayudar, que son declaraciones que se han dado de la gente que está al frente del sector Sí, arrocero. así es, una declaración importante y que subrayo es que la actividad económica que genera este cultivo supone más de 45 mil millones de pesos, cuya inestabilidad crearía una verdadera crisis social, y ese es un dato importante y al que hay que prestarle mucha atención, don Luis. Sí. Mira, sobre el tema arrocero que debió de haberse empezado a discutir, oigan lo que voy a decir, desde 2007. Nosotros comenzamos a ejecutar el convenio República Dominicana en marzo de 2007. Desde el mismo inicio del convenio que se vio la debilidad y la inconsistencia y falla, debimos de haber desarrollado un proceso, porque nosotros llegamos, fue al final a la firma del tratado. Es un tratado comercial, pero también envuelve compromiso a nivel de inversión y también en términos laborales. Y aquí tenemos la vieja práctica de que se hacen tratados, no se incorporan a los productores, real efectivamente, no se convocan, no se hacen vistas públicas, No se consultan. y al final se firma. Inclusive hay dos que tiraron a un famoso Pedro Animal y Juan Bou, que fueron y firmaron el convenio con nuestra entrada en OMC, y lo único que presentaron fue una sola página. Dijeron, no, estamos de acuerdo con todo, y después fue que hubo unos procesos de rectificación. No voy a mencionar a Pedro, quiénes fueron Pedro Bobo y Juan Bobo y Pedro Animal. Y Pedro Animal. Que forma parte de nuestro folclore. Pero ahí tenemos la consecuencia. Entonces, desde 2007 he venido criticando este tratado, diciendo que vamos a tener serias consecuencias. Es como ahí viene el lobo, ya, o sea, no sé si tú tienes datos, bueno, que nos puedan ayudar sobre los aranceles. Bueno, aquí Arancel es el impuesto de aduana que se cobra a esas importaciones, que de hecho se convierten en no solamente en una recaudación para el Estado, sino sobre todo para proteger la producción arrocera. O sea que eso de que se va a proteger la producción arrocera, eso hay que verlo entre comillas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que empezamos el 2007, estamos en el 2022 y ahora que resulta que tenemos que proteger la producción arrocera. Pero nosotros firmamos un tratado, firmamos un convenio, y los convenios y tratados que están establecidos constitucionalmente hay que respetar, y no solamente tiene que ver con arroz, sino que estamos hablando de nuestro principal mercado, tanto en términos de exportación como también de importación, sobre todo de zona franca. Bueno, aquí podemos ver que había todo un programa para el desmonte de los aranceles del arroz, en sentido general, aunque existen diferentes categorías, con cáscara, descascarillado, semiblanqueado y partido. Los aranceles bajaban todos al mismo ritmo. Para el 2020, el arancel estaba fijado en 59,40. Para el 21, un año después, en 47,52, o sea, aproximadamente 13 pesos menos. Ya en el 2022, el arancel debería ser era de 35,64. En el 23, de 23,76, o sea, en este año. Y ya para el 2024 debe ser de 11,88, y para el 2025 el arancel debe ser 0. O sea que ya a partir del 25 entran sin pagos de arancel todo el arroz que a nuestro país, de los países que han suscrito el acuerdo, por supuesto. Entonces aquí se vive hablando de que tenemos un arroz de calidad, que nuestro arroz es muy limpio, de que nuestro arroz es muy blanco, de que tenemos un arroz de un mayor tamaño. Por favor,
Por favor. No es cierto. Inclusive ahí tú hablaste de diferentes partidas. ¿Cuál es el producto que nosotros también exportamos? O sea, arroz a Haití. Un arroz de pésima calidad. O sea que también tenemos que verlo de acuerdo a calidad. Sí tenemos un arroz que ha conquistado el gusto de los dominicanos, pero aquí estamos hablando de un convenio que nosotros firmamos. Rápidamente, porque hay otros temas que nosotros tenemos que tratar en este programa, siempre con la intención de presentar algunos hechos, procesos, problemas, desafíos, pero al mismo tiempo hacer sugerencias, propuestas de solución. Entre esos datos que muy bien nos señalan, miren, aquí no tenemos estadísticas, otra vez, son deficientes. Se habla de 33.000 productores, ahora se habla de 30.000, la misma mismo ministerio que estaba señalando habla de que tenemos 200.000, más de 215.000 trabajadores, sobre todo en diciembre. Pero ven acá, ¿y cómo es que tenemos 200.000 trabajadores agrícolas y toda la población económicamente activa, ocupada, no importa formal e informal, remunerada? Y no estamos hasta los que no son remunerados, están en cerca de 400.000. ¿Me vas tú a decir a mí que dos trabajadores o de cada de cada 2 trabajadores uno está como trabajador en el sector arrocero? Por favor. Y además se dice que esos trabajadores son trabajadores haitianos. O sea que esa es otra problemática. Una buena parte. Una buena parte, la mayor parte. Algunos hablan de hasta de un 70%. No, porque me imagino también que abarca, cuando se habla de todos los trabajadores del sector arroz, no solamente se habla de la parte de la cosecha, sino también del almacenamiento. Las diferentes etapas de la cadena de valor. Sí, de la cadena de valor. Entonces, tal vez ahí en la parte del campo, lo que se encarga más de la siembra y el cultivo, sí, hay una parte significativa. De todos modos, son cifras que necesitamos precisar. Y para eso necesitamos un registro administrativo. O sea, porque no solamente crear una gran institución, es que de acuerdo al sector, a ramos, la dependencia o área, que debemos de estar registrando permanentemente información. Ese es un sector, el de agricultura, históricamente descuidado en términos de producción de estadísticas. Y también se puede ver cómo se han ido moviendo las diferentes actividades económicas. Están muy divorciados del sector agrícola. Ese sector es un sector abandonado. Y no es un sector abandonado por la mayoría de los gobiernos de República Dominicana. Y especialmente ahora. Es difícil encontrar data actualizada sobre todo lo que tiene que ver con producción agrícola en República Dominicana. Y además de eso se puede ver también porque República Dominicana está en una economía prácticamente de servicios. Y a eso le sumamos que hace más de 40 años que no se hace un censo agropecuario. Bueno, déjenme seguir con el caso del arroz. No, ahí tenemos una pequeñita diferencia. Nosotros no somos una economía de servicio. Y la muestra más palpable es tú tienes energía eléctrica, energía y agua. ¿Dónde introduces energía y agua? Fíjate la importancia. En servicios. Ajá. Y con toda esta planta, Punta Catalina y toda esta empresa generadora de electricidad en el sector servicios, por favor. Lo que pasa es que aquí se vive repitiendo mitos y hay que tomar en cuenta que estos mitos no se corresponden con la realidad. Nosotros no dependemos de los servicios, nosotros dependemos de la producción y dependemos de la producción tanto industrial como agraria, que se le califique un valor agregado al comercio, sobre todo en el caso de los beneficios, concretamente en el sector de los supermercados. Pues claro, porque a la hora de repartir el valor del producto, ¿quién se queda con la mayor parte? El comercio. Pero realmente, ¿qué es lo que se vende en un supermercado? Todos son 2 tipos de productos aquí en el país. Los productos agrarios, cuando agrarios, tanto agrícolas, alimentos, y también que corresponden a
está, digamos, alimentos básicos, los cereales, arroz, como también animales. O sea, los supermercados es un gran vendedor de pollos. Claro. Eso solamente como aclaración. Pero volvamos al tema. Hay que reconocer que aún a pesar de las deficiencias hay datos y a partir de esos datos podemos exponerlos con la intención, por eso dije de hacer propuestas, de que el presupuesto de un ministerio de agricultura debe de ser también la parte de la data, profesionales técnicos, pero eso no le tocaría como tal al Ministerio de Agricultura, lo que habría es que coordinar con la Oficina Nacional de Estadística, al Instituto, esa recolección de datos. Porque un profesional está yendo al campo y pudiéramos ver en qué medida contribuye a la consolidación de ese sistema, porque mandar un personal de estadística a todos esos campos y todos esos cultivos, no hay que vivir en el campo. Pero eso ya es otra parte que sería administrativa. Por ejemplo, ¿qué datos tenemos? En el cierre de enero a diciembre se logró determinar que se había producido 13.4 millones de quintales. Ahora, si esos 13.4 millones usted lo divide entre la cantidad de tareas que está en 2.675.540 tareas, digo para redondear, 2.68 millones de tareas. Entonces aproximadamente conseguimos 5 quintales por tarea. Aproximadamente. Aproximadamente. 4.55. Exacto. Para que se entienda. Y de esos quintales, estamos hablando de toda el área cosechada. Porque a veces no tenemos esa precisión sobre áreas Sembrada de agua y área cosechada. ¿Qué hay que destacar? Que de esas 2.675.540 le corresponde al Instituto Agrario Nacional, Instituto Agrario Dominicano, 700.000 tareas. No entiendo cómo han desaparecido más de 1 millón de tareas de tierra de la que comenzó a funcionar el Instituto Agrario Dominicano, o sea que se nos va achicando. Pero vamos a dejar eso puntico para después. Lo que es importante es que ya ese peso que tenía la producción arrocera en los famosos proyectos agrícolas, que vienen de decenios, de la época de Trujillo y antes de la producción de arroz, antes de la dictadura de Trujillo, pues no vemos que haya ese peso que tenía. Entre paréntesis, debo de aclarar, nosotros no consumíamos fundamentalmente arroz. Aquí lo que se consumía fundamentalmente, me imagino en ese plano, era el maíz. No sé, porque hay gente que dice que no puede vivir sin arroz. Si no puede vivir sin arroz, está bien, no es que se vaya a quitar el suministro. Pero es bueno que se fue sustituyendo a un altísimo costo, porque estas tareas son privilegiadas en el suministro de agua. Y usted tiene a la línea noroeste, en que gran parte del consumo de agua es por el arroz. Inclusive hasta se le quita a los hogares, que es una contravención de la prioridad. Primero, consumo de agua para los seres humanos. En segundo lugar, consumo de agua para la agropecuaria. Y en tercer lugar, consumo de agua para generar energía eléctrica. Aquí está virado completamente. Aquí, privilegio, generación de energía eléctrica. En segundo lugar, la producción agraria. Y en tercer lugar, consumo humano. Por eso usted ve que hay comunidades que están cerca de las presas. Dice, tenemos una presa, pero no tenemos agua. Una cosa increíble, pero así es. Debemos de aclarar que en ese costo de producción hay un costo de mano de obra muy bajo. Muy bajo, bajísimo. Pero no quiero extenderme mucho, pero con eso basta por el momento. Y también
que no sabemos, porque tener una simple clasificación de tareas, eso es muy simple. Tendríamos que ver cuáles tareas tienen un mayor rendimiento y otras que tienen menor rendimiento. Lo que sí hay que destacar que el 25% del costo de producción se le carga a los fertilizantes. Y ya recibieron. Por un lado recibieron en primer lugar 1.500 millones, después, eso estamos hablando del año antepasado, el año pasado se recibió 1.300 millones y varios otros subsidios directos. Otra ventaja que tiene la producción de arroz en el país, que el crédito es absorbido, sobre todo el que entrega el Banco Agrícola, por los arroceros. ¿Y quién le ha dicho a usted que tenemos que privilegiar el arroz en el suministro del crédito? Eso hay que debatirlo en el país. Eso hay que dialogarlo. Eso hay que ver cuáles son las prioridades. Ahora, el crédito se da a los productores reales efectivamente. ¿Quiénes son los que reciben el crédito? No confundamos. Son los molinos, la factoría de arroz. Mire toda la complicación, eso no se quiere discutir, no se ha querido discutir. Inclusive los que estuvieron al frente de estas asociaciones de productores se comprometieron de que iban a revisar el tratado de libre comercio, el DERE-CAFTA. La CAFTA es un tratado, vuelvo a decir, sobre comercio que envuelve inversión y empleo de mano de obra. Nosotros nos comprometimos a tener un empleo y salario dignos. Eso fue lo que se firmó. Y después se desconoció, porque hay que ver las condiciones laborales de esos trabajadores jornaleros. Pero volviendo otra vez, si nosotros asumimos un dato que se ha dado, que son 90.000 trabajadores, ¿a cuánto estamos hablando por tarea? Y aproximadamente, hay 300 factorías de arroz en el país. Aproximadamente de 3 entre 4 y 4 trabajadores. Ahora, no sé cómo, si nuestra mayor parte de nuestras haciendas o nuestras finquitas, es más correcto, plantaciones arroceras son diferentes maneras, o fundos, son pequeños, que son de menos de 100 tareas. Entonces, ¿cómo es que en el país estamos dejando que se siga repitiendo un mito, un error, de que si nosotros mecanizamos la producción agrícola arrocera, vamos a resolver nuestros problemas, no solamente de rendimiento, sino abaratar los costos? Eso es puro cuento de camino. Para usted mecanizar, usted necesita unas máquinas, en sentido general, muy costosas en el mercado, y pagada en dólares, aunque lo pueda multiplicar por la tasa de cambio. Tal vez no solamente sembradoras, sino también cosechadoras. Creo que algunas de esas están exentas de pago de impuestos. Bueno, eso es otro subsidio, o sea, otra exención, otra subvención. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando usted va a cualquier supermercado aquí, le bajan el chucho en todos esos alimentos que usted compra. Oye, esos alimentos me ponen un 16%, porque aquí el que se aplica es el 18%, el 18%, con el número 16. Y si no, vea cuando usted compra en un supermercado. Aquí, ¿verdad? El agua, sí. Pero después, mira, todo el resto de alimentos, estamos hablando de alimentos. Usted paga más que cualquier gran industrial, gran empresario. Y ni hablar si es empresario hotelero, porque no pagan impuestos sobre la renta. De mantener esos negocios que son de grandes cadenas a nivel mundial, de las principales que se han venido aquí. Por razón viene. Pero sigamos con esta observación. Entonces, en esas condiciones, ¿qué tenemos? De que estamos entrampados. Tenemos muy corto tiempo para impulsar una renovación que podamos ser competitivos. No solamente puede entrar el arroz de Estados Unidos, sino que aquí cualquier importador, que es el negocio que aquí se privilegia, usted instala una oficinita, instala su computadora, un buen sistema de comunicación y usted importa lo que le da su bendita santa gana. Pero de eso no se habla, de eso no se quiere hablar, de eso no se ha hablado y eso no se quiere hablar.
Porque aquí la capa importadora, que no nos confundamos, el importador muchas veces es el industrial, es muchas veces el accionista del banco, es el que es el productor, el gran productor agrario. O sea, no, eso es en términos estadísticos, vemos importación. Tenemos un problema. Entonces, ¿cuál sería? Sí, hay que llamar a un diálogo, pero es desde ahora, crear una mesa abierta. En primer lugar, nosotros tenemos que ver en qué condiciones podemos producir arroz. Tanto de utilización de los terrenos que han sido privilegiados también, porque aquí se han entregado títulos de propiedad. ¿Y por qué usted se mete a productor de arroz y va a tener la propiedad de una parcela, aunque sea pequeña? Gratis se la da el gobierno. Usted ve ese amaraco que se hace entregando títulos. Se lo ganó real y efectivamente ese productor, la propiedad de ese terreno. ¿Por qué no utilizamos ese mismo título de propiedad para colateralizar? ¿Qué significa colateralizar? Utilicemos ese título para garantizar sucesivos préstamos. Porque si usted tiene el propietario, ¿quién es el propietario? El Estado. Ahora, ¿con un banco agrícola? No, el banco agrícola ya llegó a final. Aquí debemos de tener un banco popular, pero no solamente popular, orientado a la micro, a la pequeña empresa, a la producción tanto urbana como rural, tanto artesanal como industrial, como también a nivel agrícola, porque el banco es el que tiene la capacidad de generar recursos. Entonces, con esto yo ya termino. Y no solamente que se abra el debate, aquí no solamente tienen que participar los arroceros, porque el arrocero lo que hay, sobre todo si está a nivel de factoría, es lograr obtener pingües, cuantiosos beneficios y ver en qué medida una serie de planteamientos que tienen que ver con la sustitución del arroz. No tenemos por qué seguir siendo producción de arroz. Y además de eso, hay que acostumbrar a los niños a tener alimentos que son más nutritivos. El arroz no es nutritivo. Cuando usted come arroz, usted lo que está comiendo es agua. Oiga, lo voy a repetir. Azúcar y almidón. Bueno, o sea que no es que desaparezca el arroz. Tenemos que fortalecer nuestra producción arrocera, pero tenemos que saber que tenemos que ir a un régimen de alimentación más sano, más nutritivo. Antes de ir a la pausa, fíjate, mencionaste el Banco Agrícola. Mencionaste el Banco Agrícola y vuelvo de nuevo a la integración de las instituciones. Es que el Banco Agrícola tiene que desaparecer. Nosotros tenemos que un banco comercial estatal. Sí, pero el mismo crédito a los productores, debería haber algún tipo, porque yo vengo de experiencia en donde había situación no solamente de crédito, sino de asistencia técnica. O sea, no es solamente que exista el mecanismo para darle el crédito, sino que esté asociado a otro mecanismo, como el Ministerio de Agricultura, en donde se le dé asistencia técnica a los productores de forma tal que produzcan más eficientemente. Sí, pero no solamente en capacitación, también en facilitación de equipos, instrumentos de trabajo. Además tenemos que planificar nuestra producción, tenemos que zonificar nuestro territorio. No, yo soy propietario, yo produzco lo que me da mi bendita Santa. No, hay que aprovechar mejor los recursos. Se ha logrado avanzar en eso. O sea, y además tenemos que resolver el problema de los ciclones que nos azotan. Sí. Entonces vienen y destruyen todas esas plantaciones y después, que venga el gobierno en auxilio. Es la misma producción agraria quien tiene que garantizar con la asistencia financiera. Tenemos ya a nuestra disposición a nuestro experto en política internacional, José Luis Kepping, que creo que, aún no ha podido comunicarse con nosotros. Ok, ya nos estamos comunicando. Como ustedes sabrán, en los próximos días en los Estados Unidos hay un asunto muy impactante, vamos a decirlo así. Por primera vez vamos a ver ciertos elementos como que no eran comunes verlo en la política norteamericana. José Luis, ¿ya te encuentras con nosotros? Ya, bueno. Y es el
ellos lo llaman indictment, o sea, ya el enjuiciamiento del expresidente Donald Trump. Ya está. Bueno, José Luis, buenos días, ¿cómo te sientes? Muy buenos días a cada uno de ustedes y a la teleaudiencia que sábado tras sábado sigue este programa. Empezamos nuestro acostumbrado comentario refiriéndonos a la noticia que ha causado revuelo tanto a nivel nacional como internacional, la de que el exmandatario Donald Trump se convirtió en el, valga la redundancia, en el exmandatario activo y también retirado en la historia de Estados Unidos, que habrá de presentarse ante un tribunal para enfrentar una acusación penal. Un gran jurado de Nueva York decidió acusarlo por el presunto pago de un soborno a la señora Stephanie Clifford, conocida por su nombre artístico como Stormy Daniels, de modo que dicha actriz porno mantuviese su silencio en torno a los encuentros sexuales que sostenía con Trump. El affair fue objeto de una investigación judicial, ya que se tiene evidencia que el exmandatario llegó a pagar hasta $130,000 por medio de su abogado Michael Cohen, quien, como ustedes saben, guardaba prisión y está cooperando. Con tal acción se violaron las normas también de financiamiento de campaña, misma que llevó a Trump a la presidencia. Y es un tanto bochornoso para el país que el exmandatario se lleva al banquillo de los acusados por escándalos de alcoba y no por los otros procesos judiciales que se le siguen, como por ejemplo su participación en el asalto al Capitolio de enero 21, enero 21, como todos sabemos, también por la sustracción de documentos confidenciales, una vez abandonó la Casa Blanca, o por presionar al gobierno de Georgia para que encontrara los famosos 12,000 votos que quería del gobernador de este estado y así alterar el resultado electoral, o los fraudes fiscales que fue objeto la Trump Organization. O sea, no sabemos los cargos específicos por los cuales habrá de enjuiciarse al exmandatario, puesto que aquí están, como se dice, están field todavía, la acusación está cerrada, pero tampoco sabemos los impactos políticos de tal asunto. Habrá un inminente arresto de enfriar su base de apoyo, que hasta el momento le ha celebrado todos sus excesos, o su detención habrá de verse como una persecución política por parte de una base que todavía sigue rabiosamente al exmandatario Donald Trump. Los demócratas quieren evitar echar leña al fuego para no alimentar el aura de víctima de una persecución política con la que se quiere adornar al expresidente y actual candidato presidencial. La verdad, hasta el momento no sabemos cómo la famosa disonancia cognitiva tampoco habrá de manifestarse entre los partidarios de Trump en este respecto, pero tampoco sabemos si su arresto habrá de levantar todo un movimiento de protesta a nivel nacional entre esa misma base de apoyo que afecte los mercados bursátiles en estos precisos momentos que la nación anda caminando, como se dice aquí en inglés, sobre cáscara de huevos por las quiebras recientes de los bancos. Por otro lado, el anuncio de la acusación del exmandatario, hay que contextualizar todos estos hechos, ocurren días de que al menos 38 personas perecieron trágicamente en un incendio que se desató el pasado lunes en un centro de internamiento de inmigrantes
en Ciudad Juárez, en México, la frontera entre México y Estados Unidos. El trágico suceso es definitivamente una muestra más, una muestra inequívoca del drama humano que afecta a toda la región y demanda una respuesta integral. Según los datos suministrados, el fuego se originó después que los internos quemaron unos colchones al enterarse de que iban a ser deportados. Pudo o no ser la causa, pero lo horroroso y sorprendente es el hecho de que nadie pudo aguantar a tiempo el siniestro en un lugar custodiado por las autoridades mexicanas. De hecho, las cámaras inclusive captaron el momento del horror. Los detenidos estaban encerrados y los vigilantes se les veía caminando para arriba y para abajo, poniendo atención a sus celulares, en vez de abrir la puerta a pesar del humo y las llamas que se estaban extendiendo. La mayoría de las víctimas eran migrantes centroamericanos, venezolanos, que trataron de llegar a los Estados Unidos. Y como todos sabemos, la nueva estrategia de Washington es la de expulsar automáticamente a los migrantes en busca de asilo, colocando a la nación azteca en una situación de tener que darle cobija a miles de personas que son expulsadas mensualmente de aquí de los Estados Unidos. Como ya hemos venido dando a conocer en nuestras intervenciones, los Estados Unidos está haciendo cada vez más difícil a los viajeros el optar por el asilo. Les recuerdo al público que en el mes de enero se experimentó una baja considerable en el número de inmigrantes tras el anuncio de la Casa Blanca de que los nicaragüenses, venezolanos, haitianos, cubanos, en fin, inmigrantes en general, que osasen entrar ilegalmente por la frontera, habrían de ser repatriados a México y no serían elegibles para el proceso de parol. Dicho anuncio, como también hemos comentado aquí, fue fuertemente criticado, ya que se le considera como un retroceso el hecho de reavivar políticas de la era Trump. Pero lo cierto es que este nuevo giro a la derecha por parte de Biden también refleja la ambivalencia, los efectos del cese del llamado Título 42, que expira el próximo mes de mayo. Este enfoque, a nuestro juicio, es muy arbitrario. Frenar el flujo migratorio por la frontera con México, ello ha desembocado en incidentes trágicos y múltiples violaciones a los derechos humanos en ambos lados de la frontera. Este último ocurrido el lunes, es el más reciente, pero la verdad es parte de un patrón de malos tratos a los migrantes de ambos lados de la frontera. Además, en todo esto, México no ha comprobado que pueda mantener condiciones mínimas de seguridad para los miles de refugiados y otros migrantes que tendrá que absorber de aquí en adelante. La verdad es que México, diríamos, ha quedado atrapado, por así decirlo, en medio de este incesante flujo de personas y a expensas de la insensible política de Washington con relación a los flujos migratorios por su territorio. Oponerse enfrentaría a la nación azteca a represalias comerciales desde Washington. Por otro lado, desde México, el mandatario Andrés Manuel López Obrador, y esto también algo reciente, ha venido rechazando las críticas, no tan solo de la oposición republicana, pero también las críticas dentro de su propio país, que en virtud de que está presionando a la actual administración de que retome la necesidad de que México colabore con la DEA con el fin de combatir el narcotráfico. El actual mandatario mexicano ha respondido enfáticamente que no, recordándole que durante el sexenio del PAN, bajo Felipe Calderón, México sí colaboró con Washington en materia de logística
cooperación y etcétera. Y en cambio recibió una marcada deferencia hacia Estados Unidos por parte del hoy encarcelado ex secretario de Seguridad Pública y culpable de narcotráfico, Genaro García Luna. Además de que, quizás ustedes se recuerden, del contrabando de armas a espaldas del gobierno de México, en lo que se llamó la famosa Operación Rápido y Furioso. Quizás los oyentes, si ustedes se recuerden, esa maligna, diríamos, operación en donde armas fueron a parar al cartel de Sinaloa. Estados Unidos nunca le reveló a México que estaba envuelto en dicha operación criminal, que consistía en vender armas de grueso calibre a los narcos bajo la excusa de que las armas estaban siendo monitoreadas con chip, porque los Estados Unidos estaban interesados en saber a dónde llegaban en última instancia, pero nunca, en ningún momento se le dio parte al gobierno mexicano de que este proyecto estaba siendo implementado desde los Estados Unidos. Y vuelvo y repito, fueron las causantes de miles de muertes en la población civil y también muchos efectivos militares, más de 50,000 muertos. Esta guerra en contra del narcotráfico hasta el momento ha causado en México. Por puesto que, como todos sabemos, el poder de fuego del narco aumentó estrepitosamente. Inclusive del 2009 al 2011, la misma DEA ayudó al cartel de Sinaloa y a otro sindicato criminal llamado la Familia Michoacana en el trasiego de millones de dólares. Además de que se llegó a comprar hasta 7 toneladas de cocaína en territorio estadounidense. En fin, todo esto es lo que ha llevado al actual mandatario a suspender el trato con la DEA. Y todo esto, estos conflictos, tanto de aquí, de los Estados Unidos, también con México, tengo que volver a recordar que el pasado 6 de febrero, la vicepresidenta Harris anunció que se implementaría un programa de hasta $1 billón en inversión en Centroamérica. El plan sería destinado a paliar la crisis económica de dichas naciones que desencadenan en una oleada migratoria. Los fondos serían administrados por una famosa Partnership Consortium for Centroamérica y la USAID. Y el plan habría de beneficiar hasta 1 millón de centroamericanos de aquí al 2032, además de facilitar unos $500 millones en infraestructura. Pero, como hemos visto, estos continuos ataques de parte de un lado a otro, malos entendidos, etcétera, etcétera, malas reacciones de parte de los políticos de ambos lados, es muy probable que estas tensiones y desencuentros no logren llevar a cabo esta iniciativa en detrimento de lamentablemente, los países centroamericanos que bien pudiesen beneficiar de esta iniciativa. Yo creo que he hablado demasiado. ¿Hay alguna pregunta o comentario? No, está bien. Siempre tus comentarios son muy bien valorados y esperados aquí, en particular lo que ha sido esta semana y el posible apresamiento del expresidente Donald Trump. Te agradecemos. Esto es inédito, vuelvo y repito. Vamos a esperar y ver, porque la reacción. Las reacciones, sí, porque Donald Trump cuenta con un gran nivel de popularidad. Si se hiciera la convención de los republicanos, se lo llevaría todito de paso. Y aparentemente ahora mismo está por encima de Joe Biden en los números, pero eso es otro asunto. Entonces, casi siempre uno se pone a pensar. Ellos han cerrado fila a favor de Trump. El mismo DeSantis dijo que él no iba a... también es algo inédito en la historia norteamericana. Esto definitivamente es una prueba de fuego para la llamada democracia estadounidense, que se funge o se coloca como el bastión, el faro más refulgente de democracia
en el mundo occidental. Vamos a ver si eso pasa, esta prueba de fuego que está sometida en estos momentos. Bueno, te agradecemos una vez más por tus valiosos comentarios y esperamos tenerte de vuelta aquí en los próximos programas. Un abrazo. Muchas gracias y un abrazo a todos ustedes y a la teleaudiencia. Hasta luego. Bye. Gracias. Bien, continuamos con el programa. Bueno, ya tocamos lo referente a lo que había sido la parte económica, particularmente lo que era la productividad. Nos habíamos quedado en un punto donde habíamos dicho algo que todavía seguimos insistiendo, la interrelación que tiene que haber entre las instituciones del Estado para lograr que de una u otra forma se dé un concierto en donde se aprovechen al máximo los recursos. No sé, Luis, si querías concluir algo con relación a eso. En esta ronda, antes de la siguiente pausa, lo que hay que resaltar es de que hay que no solamente dialogar y que los diferentes sectores que están afectados están obligados a hacer propuestas viables, pero que entiendan que son propuestas que deben de ir en provecho del país, no solamente en términos corporativos, es decir, en términos del grupo que debe de defender sus intereses. Los arroceros deben defender solo los intereses de los arroceros, y no me pongan la ecuación de que interés de arrocero es igual a interés nacional. No, eso no es así. Eso no es así. Debemos de defender intereses de los arroceros, pero también tenemos que ver en qué medida pueden armonizar con esa defensa de los intereses de los sectores populares, de las grandes mayorías nacionales, incluyendo no solamente trabajadores, sino también micro, pequeños empresarios. Luis, el presidente de la República recientemente dio una declaración en relación al tema del arroz. ¿Qué te ha parecido eso? O sea, de cara a lo que debe ser el compromiso de la nación, ¿tú crees que tendrá algún tipo de...? No, me parece positiva de que va a defender los intereses. Lo único que estamos obligados, no es lo que tampoco diga el presidente. El presidente no puede estar por encima de un tratado. Eso en tal caso hay que llevarlo al Congreso Nacional. Pero ese es un tema que ya lo seguiremos abordando con más cifras, más antecedentes, porque la experiencia que tuvimos con la principal encargada de negociación, eso no lo digo yo, eso lo puede usted leer en el libro que escribió sobre la experiencia de esa que hoy es la actual embajadora en Washington. Escribió un libro sobre las negociaciones del DERE-CAFTA, y donde ella misma señala, para que ustedes vean a qué nivel estamos negociando acuerdos que van a afectar la vida de todos los dominicanos y de todos los extranjeros que están en República Dominicana. Ella misma en ese libro, no puedo recordarme del número de páginas en estos momentos, dijo que ya había llegado tarde a la firma del convenio y que para llegar a tiempo tuvo que recorrer corriendo los pasillos de la Casa Blanca llevando los zapatos en una mano. Oigan, ¿qué firma fue que nosotros tratamos? Nos referimos a la señora Sonia Guzmán de Hernández. Bueno, de que era en ese tiempo. Y además de eso, eso no puede seguir. De que usted tenga una antesala, donde sean los grupos de poder económico quienes estén dando sus consideraciones a los negociadores. No. Tenemos negociadores dominicanos. El que lo elige el Poder Ejecutivo y otras instancias del país. Y, por supuesto, hay que hacer la consulta en diferentes sectores, pero no ponemos una antesala ahí con los grupos de poder que van a defender los grupos de poder económico, sus propios intereses. Y ahí hubo un representante del sector laboral, hubo un representante de los sectores comunitarios, de las comunidades campesinas, de los productores, pequeños productores, los artesanos. No, tú sabes quiénes.
esos representantes que son de las llamadas familias dominicanas. O sea, eso ya es una denominación que se acepta. O sea, y que no son familias, son de las grandes fortunas De los grupos que... de grupos Los familiares. grupos de poderes. Entonces, así no podemos, no debemos, no podemos seguir gestionando el país. Luis, he visto un interesante artículo tuyo donde toca la política fiscal, la ley número 423-06 sobre presupuesto público. Quisiera que nos hablara sobre eso porque hay siempre muchas, vamos a decir, mucha ignorancia en sentido general de cómo se elabora el presupuesto y todo este procedimiento. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Hay una experiencia en República Dominicana, triste, lamentable, pero no podemos dejar que esto continúe así. Ya empezó el proceso de diseño y elaboración del presupuesto. En enero ya los ayuntamientos, los municipios, alcaldías, ¿no? Como se llama allí. Sí, y las direcciones, porque en los distritos municipales son direcciones. Ya debieron de haber presentado sus primeros documentos. Y a nivel de la administración pública, dependencias del gobierno, no de los municipales, ya entregaron su memoria y inmediatamente tienen que elaborar su programa anual de presupuesto. Y hay un proceso donde se está decidiendo las recaudaciones fiscales y también los préstamos que se van a tomar tanto internos como externamente, excluyendo la población. Aquí hay una ley que tiene de ley de presupuesto, tengo entendido, presupuesto participativo, sí, donde los municipios tienen que darle cabida a las organizaciones del municipio para que puedan opinar de cuáles son sus problemas y cuáles son sus expectativas y hacer las propuestas. Aquí quien se separa de esto son los propios ministerios. Los ministerios no hacen consulta. Eso se reserva directamente al Ministerio de Hacienda. Supuestamente el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo hace unos planes que no sé cuáles son los resultados. Porque nunca se evalúan. Real efectivamente no evaluamos. O sea que es todo un deterioro que hay, una falsa concepción sobre cómo aplicar un presupuesto que real y efectivamente vaya en la línea, en la ruta de contribuir a búsqueda de soluciones. Incluso creo... Y todavía más, como sabemos aquí, si un alto funcionario decide cambiar el contenido y forma del presupuesto también, porque aquí vivimos con anuncios de nuevos programas, proyectos que no se sabe cómo eso se adecua. Es bueno señalar que la ley es bastante clara. Todo gasto que hace el gobierno tiene que tener la contrapartida del lugar. Decir si tiene los fondos o decir garantizar que esos fondos se vayan a obtener. Yo lo que siento es que, como en muchos temas, no existe la transparencia de saber cómo se realiza un presupuesto y muchas veces es como tú dices, se le asigna a las instituciones, el presupuesto suyo va a ser tal, o sea, que no hay un proceso de discusión como tiene que hacerse, no solamente dentro de la misma institución primero, en el sentido de que las áreas presentan sus necesidades junto con el Departamento de Planificación, que casi siempre es quien se encarga de todo este asunto, y producto de esa discusión hay una discusión un poquito más amplia, sí, con la Oficina de Presupuesto y con otras entidades. Lo que pasa es que se supone, que nosotros tenemos un techo de planificación o una sombrilla de planificación nacional, es decir, una hoja de ruta que indica o que establece el país que queremos ser hacia 2030. Entonces, hay diferentes instrumentos de planificación nacional que en virtud, digamos que de las prioridades
que se establecen en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, se supone que en función de eso es que se distribuye de una u otra manera el presupuesto, y todo eso de participativo yo creo que no es más que un poema, pero ciertamente... Un eufemismo. Ciertamente en República Dominicana existen esos instrumentos de planificación nacional que de una u otra manera establecen la articulación que debe haber entre las necesidades a priorizar por el país. Es decir, al 2024 el país tiene 33 políticas públicas priorizadas. Entonces, en función de esas 33 políticas públicas priorizadas, es que de una u otra manera se destinan esos recursos, o deberían de. Mi inquietud, Luis, si no, que este tema del presupuesto, como yo lo veo, como yo lo observo, debe ser un asunto constante. O sea, no es solamente lo que es la ejecución, la planificación del presupuesto, es la ejecución, el ajuste y que eso, y la evaluación final, que permita que durante todo el proceso, durante todo un año, se estén haciendo labores relacionadas con el presupuesto a fin de que no sea tan traumático el momento final de que, bueno, me asignaron tanto de presupuesto. Mira, es que se vive violando la ley. Hacienda vive violando la ley, el Ministerio de Hacienda, como también el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Eso es lo que está establecido en la ley, cuáles son sus responsabilidades. Como ya dije, antes del 15 de enero, los ayuntamientos de los municipios, distritos municipales, debieron de haber presentado, sus presupuestos aprobados, oiga bien, por sus respectivas salas capitulares. No es que venga el alcalde y dice, no. Y la sala capitular supuestamente es un organismo representativo de la comunidad. Antes del 15 de marzo, cada organismo público deberá presentar su anteproyecto acorde a la política presupuestaria anual del Ministerio de Hacienda. Un cronograma. En el primer caso, los ayuntamientos, en el caso de los organismos públicos, ¿cuál es la participación de la población? ¿Cuál es la participación de la ciudadanía? ¿Cuál es la participación de los comunitarios? Ninguna. Ellos hacen lo que les parezca, lo que les venga en gana. Sí. Ahora, de acuerdo al mismo marco, o sea, la ley, el Ministerio de Hacienda elaborará el marco financiero anual y el Consejo Nacional de Desarrollo aprobará antes del 30 de abril de cada año. Si es una nueva administración que viene, no quiere decir que no haya una reelección, pero una nueva administración, entonces le corresponde. No el 30 no dije de abril, sino el 15 de septiembre, porque un nuevo gobierno surge a partir del 16 de agosto. Pero, ¿dónde está este marco financiero? Ya estamos a un mes. Pero debe haber continuidad del Estado. O sea, el presupuesto que se hace para un año. Bueno, por eso se habla de un presupuesto plurianual. Exacto. 4 años. ¿De dónde está ese presupuesto plurianual? El plan plurianual. No. Aquí dice el Ministerio de Hacienda, dice la ley, preparará el presupuesto plurianual 4 años. Okay. Del sector público no financiero. Y el financiero, del sector público no financiero. Y el financiero, lo que tiene que ver, por ejemplo, con el Banco Central. No, porque eso está, mira, como chivos sin ley. No solamente los chivos de Asua. Es como chivos sin ley. Ellos hacen lo que les da su bendita santa gana. O sea que no solamente en términos de legislación, sino en términos concretamente de todos los, como ya yo he señalado aquí, que no se quiere reconocer, todos estos funcionarios, los únicos mandatarios que reciben el mandato del pueblo a través de unas elecciones son presidente, vicepresidente, son los únicos que tienen el poder aquí. Después todos estos funcionarios elegidos de manera administrativa, muchos de ellos tienen que ser elegidos por el pueblo en elecciones. Porque aquí estamos hablando del gobierno, y el poder municipal. Y hay control después que usted elige un diputado, un senador.
¿qué garantía hay de que está cumpliendo con el mandato del pueblo? Ninguna. Ah, pero esos son los mandatarios, no son ningunos representantes, porque ¿quién me representa? Nadie. O sea, aquí se iba hablando de representantes, ¿verdad? Uno lo dice porque la norma. Un mandatario, estamos hablando de diputado, senador, presidente, vicepresidente, es el que cumple el mandato del pueblo. ¿Y el mandato del pueblo cuál es? Me puede preguntar. La Constitución y la ley. Eso no quiere decir que no haya una reforma constitucional o que no haya una reforma de la ley. Pero después que se hace, mire, aquí tenemos un tribunal constitucional que se ha erigido motus propios como el rector de la Constitución. No. ¿Quién elige a esos jueces? O sea, es un desconocimiento de la naturaleza del Estado moderno, del carácter del Estado moderno. Eso es otra discusión que no la han querido nunca llevar a cabo aquí los llamados juristas especializados en Constitución. Pues no se lleve de que usted está graduado en Derecho Constitucional, usted tiene un doctorado. No, aquí lo que estamos es reclamando el derecho de la población. Entonces, y rápidamente, porque para el tiempo, antes del 15 de julio, la Dirección General de Presupuesto dictará los lineamientos instructivos y normas para la formulación de los anteproyectos de presupuesto. ¿Dónde está? Eso no se conoce, no es que no lo hayan hecho, pero eso no está incrustado en el ejercicio del poder, en los derechos ciudadanos, que no solamente son de los ciudadanos, sino hay jóvenes que no han llegado a 18 años que pueden opinar. Claro. Y sobre todo, don Luis, el tema de las alcaldías, porque a veces vemos la rendición de cuenta de las instituciones que ellas mismas miden sus logros, ¿verdad? Pero ese seguimiento de las alcaldías, o sea, eso aquí es nulo prácticamente. De las necesidades de los municipios, eso aquí es nulo. Ese seguimiento de cómo de una u otra manera se están desempeñando las alcaldías, cuáles son los avances que tienen, si realmente están atendiendo las necesidades básicas de los municipios. Eso aquí no se sabe. Pero es que el gobierno desconoce los derechos de las alcaldías, porque tiene que asignar el 10% de los ingresos ordinarios y siempre le resta una cuota importantísima. Por eso es que todo depende del Poder Ejecutivo y depende del presidente. O sea que, aún de acuerdo a la legislación, el presidente no puede estar por encima de la ley, ni por encima de la Constitución. Y un buen presidente, bueno que se diga, el que cumple la Constitución, el que cumple con la ley, pero no la ley porque está establecida por ley, sino de acuerdo a los principios que están consagrados en la Constitución de la República Dominicana, que va desde el artículo, que son derechos fundamentales, del artículo 34 al artículo 75. Pero vamos a terminar rápidamente para que se entienda esto. El director general de presupuesto entregará el anteproyecto de presupuesto de ingresos y ley de gasto público. Usted no puede determinar una ley de los ingresos porque puede variar. Por eso se dice presupuesto de ingresos y ley, por ley, los gastos públicos. Pero la ley se cumple de los gastos públicos, no. Antes del 1 de octubre. Entonces, antes del 15 de noviembre, la Dirección General de Presupuesto propondrá al ministro de Hacienda las modificaciones presupuestarias que se podrían aplicar en el próximo ejercicio fiscal. Aquí, ¿qué es lo que se hace? Se aprovecha el periodo de Navidad, cuando todo el mundo está en fiesta, y fiesta de verdad. ¿Para qué? Para aprobar el presupuesto. Y después que se aprueba, después hay que hacerle modificaciones. Oye, esto no va por buen camino. Eso no le interesa a los partidos políticos. Esto, aunque están bien remunerados, que eso es otra cosa que hay que discutir. Por eso no solamente hay que reformar leyes, sino una reforma de la Constitución. También hay que señalar que el presidente de la República rendirá cuentas del Estado, de las recaudaciones, erogaciones y balanzas fiscales de cada año ante el Congreso Nacional el 27 de febrero de cada año, informando en anexo de modo detallado la apropiación del 5% y el 1% de los ingresos corrientes orientados para cubrir sucesivamente gastos discrecionales de la presidencia e imprevistos ocasionados por calamidades públicas. Aquí no hay tal informe. Y todavía tenemos un ejercicio que cuando se rinde, hay una rendición de cuentas.
no se da oportunidad, no se dan turnos para que haya una respuesta de parte de senadores y diputados. No hay- El discurso del presidente y el senador, el presidente del Senado, que es quien debiera de cumplir su función en términos de una evaluación o consideración sobre el presupuesto, que no solamente es del 5% que administra discrecionalmente el presidente, exclusivamente cuando debiera de haber un organismo, por lo menos dentro del Senado, que le sirva de contrapeso. Porque hay gastos que ameritan que se conserve la seguridad pública y no sean difundidos. Pero ¿qué control tenemos? En otros países es una comisión del Senado. Aquí no se quiere hablar de eso, no se ha hablado de eso, no se quiere hablar en el futuro de eso. Sí, pero tampoco la población, los ciudadanos y ciudadanas dominicanos, nos hemos interesado mucho por ese tema. Entonces, a veces las naciones tienen los gobernantes que se merecen. Entonces, eso debe surgir, digamos, de que de esa base de la sociedad civil interesarse por esos temas y hacer sus demandas de información correspondientes. Pero cuando tú vas a demandar la información, eso es de manera discrecional. La obligación de entrega de la información pública no se entrega. Y además de eso se cubre. Por ejemplo, la Dirección General de Impuestos Internos dice claramente que donde esté interviniendo el Estado debe de rendir su información. Entonces, ¿qué te dice la Dirección General de Impuestos Internos? No, que por ley no la puede entregar. Falso. Nada más ve la parte de arriba de ese párrafo, que dice de que hay que considerar. Pero abajo dice que toda intervención del Estado que tenga los intereses de Estado hay que rendir información públicamente. ¿Dónde están esas informaciones de las acciones que tiene el Estado en las compañías de energía eléctrica? Tenemos informaciones. Tenemos informaciones. Otra cosa. Además, son los depósitos donde todas estas instituciones que están vinculadas a la seguridad social. Porque, ¿cuál es el principal cliente de estas empresas privadas de seguridad social? El Estado, por Dios. Y no vamos, solamente es un comentario. Entonces, en definitiva, estaríamos hablando también de que yo diría, hay una propuesta que ya se había formulado hace muchísimo tiempo. Hay que iniciar una mesa nacional permanente de diálogo que, entre otras cosas, permanente, entre otras cosas, cumpla con la ley de que hay que hacer un pacto fiscal, y eso está establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que se dictó ley en el 2012, que no se quiere cumplir. Ya llevamos nada más y nada menos que del 22 menos 10, da 12 años a 23, 13 años, y no hemos, pero qué bendita ley, que hay gente que se decide no hacerla. No estamos hablando de Cumplirla. cumplirla, ¿verdad? Correcto, eso no hacerla no es un verbo correcto, cumplirla. Cuando estamos hablando de varias administraciones, administración de Leonel Fernández, administración de Danilo Medina. Danilo Medina y últimamente la administración de Luis Abinader. Entonces, esa mesa permanente para discutir todo esto. Además, se había propuesto de que no tenemos por qué llegar al pacto, pero un pacto hay que discutirlo ponderadamente por las implicaciones. Entonces, no podemos esperar que comiencen las diligencias a partir de, oiga lo que estoy hablando, a partir de septiembre de 2024. Y así va a ser. Pero eso esto forma parte para que se vean cuáles son los intereses de la patronal, los intereses de los trabajadores, los intereses de instituciones. También debemos de indicar que, y por eso creo que debe de comenzarse, ¿no?, al pacto, porque solamente poniéndose de acuerdo sobre el procedimiento, porque siempre se vive hablando de metodología. La metodología es el estudio del método. Aquí son procedimientos de cómo que se va a dialogar, cómo que se va a discutir y cómo que se va a aprobar, siempre respetando los consensos y los diferendos. Otra, ya rápidamente, hay que hacer una revisión profunda de la legislación, estrategia, especialmente la Estrategia Nacional de Desarrollo. Ya pasó, no cumplió el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
una consulta nacional que debió de haberse hecho de la Estrategia Nacional de Desarrollo, igual como que la pasamos, que hay que hacerla cada 5 años. Eso viven cumpliendo y vivimos hablando de que son ministros honestos, ministros que están a favor de los intereses populares. No es que yo no desconozco, ¿verdad?, los méritos, pero yo estoy aquí para que se cumpla la ley. Ser uno de los que puede solicitar. Y haya una promoción y discusión pública con investigación científica. Con eso ya termino. Porque muchas de estas cosas aparecen unos piquitos de oro en todas estas discusiones y que no tienen las informaciones. Y la misma gente que representa a los sectores populares no se le da los instrumentos ni busca a la gente que pueda realizar esta discusión. Maridalia, ¿querías agregar algo para concluir? Que todo desarrollo de cualquier nación o cualquier país tiene que darse sobre la base del conocimiento y la educación. Entonces yo termino por decir que las naciones tienen los gobernantes que se merecen. Bien. Interesante el programa del día de hoy. Hemos tocado diferentes temas. Queremos excusar porque hoy no lo ven junto con nosotros a nuestro compañero Luis Guzmán, el cual por razones de salud no pudo estar con nosotros. Lo extrañamos muchísimo y Luis, esperamos que te mejores. Y antes de despedirme, quiero dar las gracias a nuestros técnicos, Edgar Peña, Emil Estrella y Whiskyana Jerez, que son los que hacen posible que de una u otra forma ustedes puedan vernos, tanto en vivo como en las diferentes plataformas de Su Mundo TV. Sin ellos, simple y llanamente, este programa sería muy difícil producirlo. Un mensaje de Semana Santa. Y sí. esperamos que esta Semana Santa, de manera comedida, ustedes puedan descansar, puedan disfrutar sin exceso. Ustedes saben que los excesos han provocado muchas muertes y enrutecen esta temporada. Que de forma ecuánime, tranquila, disfruten, pero... No, y también de oración, porque Claro. una parte de la población es creyente y asiste a los actos religiosos. También, sí. Que compartan con su familia. Señores, Que- nos vemos. Y ya ustedes saben, pórtense bien en Semana Santa. Coman habichuela con dulce, vayan a la iglesia y bye. Muchas gracias y los esperamos no a la próxima semana, sino dentro de 2 semanas, cuando volveremos a vernos en este programa Geoeconomía por Su Mundo TV.